Waramer. Soy la princesa mayor del imperio. Viaje en el tiempo más modo para un jugador más diversión familiar de Waramer. Yuanxi nunca imaginó que tendría tanta mala suerte. No solo transmigró, sino que también cambió de personalidad y, para colmo, acabó en Waramer. ¿Qué es esto, primarca cero? Yo. Emperador. Macado. Si sigues malcriando así a la niña, se descontrolará. Macado. No se preocupe, mi señor, Yuanxi es un buen chico. Todos los seres originales. Hermana mayor, abrázame unos zorro novelas ligeras my friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentra el link de Ko-fi, en el cual podrán encontrar este y otros fics que se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos señor mío, no entiendo. Malcador, esto es necesario. Necesitamos un experimento preliminar para minimizar posibles errores. Dentro de un laboratorio oculto bajo el Himalaya, dos figuras observaban a un pequeño bebé sumergido en un tanque de nutrientes, permaneciendo en silencio un buen rato. ¿Qué demonios? ¿Por qué tengo el cuerpo tan pegajoso? Yuanxi estaba aturdida. No había bebido tanto en la cena de negocios de anoche. Seguro que no se había vomitado encima. Maldita mar, esto es asqueroso. Necesito levantarme y ducharme. Mientras luchaba por abrir los ojos, lo que vio fue un rostro de una belleza impresionante. Cabello blanco como la seda, piel como la luna brillante, labios color cereza y cejas color hoja de salsa. Lo más impactante eran sus ojos violetas, comparables al cristal. Eran tan hermosos que no parecían mortales. Por un instante, Yuanxi creyó estar contemplando a un ángel legendario. Espere, maldita sea, ¿quién es usted, señora? ¿No vivo sola? ¿Cómo entró? La otra parte también tenía una mirada de sorpresa, como si le preguntara a Yuanxi por qué estaba allí. Yuanxi extendió la mano para tocarlo, solo para sentir una textura fría y suave, como vidrio. ¿Vidrio? Yuanxi finalmente se despejó un poco y miró a su alrededor. Era, efectivamente, de cristal. Yacía dentro de un tanque con forma de cápsula. Fuera de la cápsula había una magnífica habitación llena de todo tipo de objetos extraños que nunca antes había visto. Y ese hermoso rostro era claramente su propio reflejo en el cristal. Jaja, esto no puede ser cierto. Debo estar soñando. Yuanxi de verdad esperaba estar soñando. Acababa de beber un poco y se quedó dormida en cuanto llegó a casa. ¿Cómo había terminado allí? ¿Qué clase de lugar era este? Desafortunadamente, la pegajosa incomodidad en su cuerpo y la textura fría en sus manos le decían: Niña, no estás soñando. Sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿Por qué no hay nadie aquí? Que alguien me diga qué pasa. Se miró. Una tela blanca y pegajosa envolvía un cuerpo que parecía una obra de arte. No demasiado delgado, pero sí elegantemente esbelto. Maldita mar, mira esas piernas largas. Yuanxi elogió en voz alta. Su voz era exquisita, aunque ligeramente ronca, como si acabaría de despertar. Sin duda, una voz digna de un streamer profesional. Yuanxi movió el cuerpo. Sentí como si algo le creciera en la espalda. Desafortunadamente, la cápsula era un poco estrecha y aún no podía ver. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Anjeongase yo? ¿Sawas de K? Yuanxi gritó unas cuantas veces mientras su mente corría con mil pensamientos. Parecía que había transmigrado. Aún no sabía dónde ir, pero al fin, más le valía aprovecharlo al máximo. Y hablando de eso, ¿no suelen tener sistemas los transmigradores? Sistema. ¿Sistema? Bueno, parece que no hay sistema. Tras gritar durante unos minutos sin que nadie apareciera, Yuanxi decidió buscar una salida por sí misma. Yuanxi examinó el interior de la cápsula. No, no había nada parecido a un mecanismo. Para salir, probablemente podría romper el cristal. Yuanxi tocó la pared interior de la cápsula. No llevaba herramientas. Romper el cristal dependería de sus puños. Si fuera de vidrio templado, no podría salir ni aunque se rompiera las manos. En fin, intentémoslo. Yuanxi respiró hondo. El espacio dentro de la cápsula era demasiado reducido, dejándole solo unos 10 centímetros de espacio para ejercer fuerza. Probablemente le exigiría mucho esfuerzo. Inhaló. Llevó los puños a la cintura y luego, golpeó. Una fuerza sin igual explotó dentro de la cápsula. Fragmentos de vidrio volaron alto y se dispersaron como papel. ¿Eh?
Yuanxi estaba un poco aturdida. Se había preparado para el fracaso. Al mirar sus puños, no había ni una marca del impacto, y mucho menos una herida. Resulta que en realidad soy así de rudo. Al salir, sintió un estiramiento en la espalda. Yuanxi miró hacia atrás y vio racimos de plumas blancas. En realidad, eran alas como las de un pájaro. En ese momento, 3 pares de alas se desplegaban tras ella. Un rostro bello, ¡ay! ¿Me convirtió en un ángel? Yuanxi miró a su alrededor. La habitación se le presentó en su totalidad. Magnífica y opulenta, con una decoración comparable a la de un nuevo rico petrolero. Una puerta alta y herméticamente cerrada se alzaba tras ella. Estaba rodeado de varias máquinas, y el cápsula que la había atrapado estaba en el centro de la habitación, con varias tuberías conectadas a su base y una capa de baba transparente aún en su interior. Pero esto no parece el paraíso. Yuanxi evitó el desorden de la habitación y caminó hacia la puerta. Su intuición le decía que estas cosas que no entendía eran muy peligrosas. De pie frente a la puerta, Yuanxi examinó las lujosas tallas. No, no las entendía. Empujó la puerta. Sorprendentemente, se abrió fácilmente, a pesar de que la puerta metálica parecía tan gruesa como la palma de su mano. Afuera había un largo pasillo, y al final había otra puerta, todavía en ese llamativo estilo dorado de los nuevos ricos. Yuanxi caminaba descalzo sobre lo que parecía un suelo de mármol. Había columnas de mármol a ambos lados del pasillo. Caminar allí era como estar en un antiguo palacio griego. Cuando llegó a la puerta del fondo, había un maldito teclado digital. Yuanxi se quedó pensativo. ¿Era realmente una puerta codificada? Empujó con fuerza, pero no, la puerta no se movía. Yuanxi miró el teclado, queriendo introducir algunos números, pero tenía la extraña intuición de que si se equivocaba, algo malo ocurriría. No quedaba más que esperar. Yuanxi se sentó con las piernas cruzadas. Y hablando de eso, ¿cómo se suponía que iba a dormir con esas alas? ¿Acaso los ángeles necesitan dormir? Justo cuando Yuanxi se preguntaba cómo usaría un ángel el baño, una vaga sensación surgió en su corazón. Yuanxi se levantó y miró fijamente la puerta. Alguien venía, alguien muy importante. Era como el sentimiento de una criatura hacia su creador, un sentimiento como, un padre. El padre de un ángel, Dios. La puerta se abrió lentamente y aparecieron 2 figuras dentro de una deslumbrante luz dorada. A la izquierda había un anciano envuelto en una capa, con 2 mechones de cabello plateado colgando. Sostenía un cetro con una bola de fuego abrasador en la punta. Sorprendentemente, la estatura del anciano solo llegaba a la cintura de Yuanxi. La figura de la derecha vestía una armadura dorada, era increíblemente alta, de piel morena clara y rostro decidido. Su larga cabellera negra le caía hasta el pecho y llevaba una diadema dorada. Sus ojos brillaban con una luz dorada, y todo su ser parecía irradiar luz, de hecho, realmente brillaba. En ese momento, miró a Yuanxi. Yuanxi se congeló en el lugar, miró a la izquierda, luego a la derecha y luego sus ojos se pusieron en blanco mientras se desmayaba. Punto punto punto. El emperador miró a su hija mayor, que se había desmayado en el suelo, y le preguntó a su amigo cercano que estaba a su lado. ¿Tengo tan mala pinta? Malcador se rió entre dientes. ¿Quién sabe? Un día, el emperador discutía la unificación de Terra con Malcador y los custodios en el palacio imperial, como de costumbre. De repente, sintió una sutil fluctuación psíquica. Miró una tabla del suelo a sus pies. Allí se encontraba uno de los laboratorios, donde se almacenaban varias armas que había inventado en su tiempo libre, junto con, número 0. ¿Pasa algo malo, mi señor? Preguntó respetuosamente el custodio oficial que reportaba al emperador. El emperador no dijo nada. Intercambió una mirada con Malcador, y en ese instante, estos mejores amigos que habían estado juntos durante milenios entendieron el significado del otro. El emperador y yo tenemos algunos asuntos que atender. Esperan aquí por ahora. Malcador se levantó de su silla. Era la única persona a la que se le permitiría sentarse mientras se reunía con el emperador. Los dos salieron uno al lado del otro y Malcador preguntó en voz baja. Mi señor, ¿qué cree que fue eso? ¿Será? Amigo mío, tú sabes que para ellos ella no significa nada. En el plan del emperador, la primarca número 0 era solo un sujeto de prueba, creado solo para garantizar que las 21 primarcas posteriores no tuvieran defectos. Esencialmente una prueba de práctica. Por lo tanto, el emperador no moldeó el alma de número 0. Ella era solo un caparazón con ciertos instintos.
Para los dioses del caos, algo sin alma ni siquiera se considera una cosa. Así, cuando los primarcas fueron dispersados por el universo por las tormentas de disformidad, solo número 0 yacía solo dentro de una cápsula de incubación. Los dos bajaron la larga escalera, acercándose gradualmente al laboratorio. El emperador quedó paralizado de repente, con el ceño fruncido. Usó su poderosa energía psíquica para penetrar la barrera antipsíquica del laboratorio y vio la escena en el interior. Número 0, quien debería haber estado tumbado tranquilamente en la cápsula de incubación, observaba con curiosidad la habitación, y tras ella estaba la cápsula de incubación medio destrozada. Malcador miró al emperador confundido. Su poder psíquico aún no era suficiente para mirar dentro. El emperador volvió a caminar. Amigo mío, ¿crees que es posible que un alma humana pura aparezca en un cuerpo al que no debería pertenecer? Pensar que algo tan maravilloso pudiera suceder. Malcador comprendió al instante lo que había ocurrido. No lo sé. Los asuntos del alma son algo que ni siquiera estudiar la vida entera de un perpetuo sería suficiente para terminar de investigar. Pero, mi señor, ¿cree que esto es bueno o malo? Supongo que tendremos que ponernos en contacto para averiguarlo. Los dos finalmente llegaron a la puerta del laboratorio. El emperador introdujo hábilmente una serie de números y la puerta se abrió lentamente. Una figura alta y hermosa apareció gradualmente. La muchacha mantuvo una mirada de sorpresa, mirando a izquierda y derecha, y luego cayó inconsciente. El emperador, Malcador. Se acabó, todo se acabó. En una cama de 5 metros de ancho, Yuanxi yacía con los ojos fuertemente cerrados. De todos los lugares para transmigrar, tenía que acabar en Waramer. Ni siquiera firmé una orden de reclutamiento. Si me tiro en la cabeza ahora, ¿puedo volver? Yuanxi llevaba mucho tiempo despierta. Simplemente se negaba a abrir los ojos y afrontar la realidad. Creía haber llegado al cielo, pero no era el cielo. La habían enviado al 19º nivel del infierno. Al pensar en todos los enemigos absurdos y los escenarios ridículos, Yuanxi sintió una oleada de agitación y casi se desmaya de nuevo. Está bien, ya que estás despierto, levántate. Se escuchó una voz, no muy fuerte, pero inexplicablemente majestuosa y poderosa. Yuanxi abrió los ojos. El emperador estaba sentado en una silla junto a la cama, hojeando un libro en la mano. No llevaba armadura. En cambio, vestía ropa informal que parecía un atuendo griego antiguo. Yuanxi se sentó y se encontró usando ropa similar, y la espalda incluso tenía algunos agujeros cuidadosamente cortados para las alas. ¿Cómo te llamas? El emperador levantó la vista y la interrogó primero, su mirada seria hizo que Yuanxi se sintiera como si se estuviera asfixiando. Yuanxi. El yuan de Año Nuevo y el chi del atardecer, dijo obedientemente Yuanxi. De repente, se dio cuenta de que no hablaba chino, sino algo que parecía un idioma inglés. ¿Cómo pudo haber dicho el yuan de Año Nuevo con esas palabras? El emperador ascendió, buscando constantemente entre sus recuerdos. Ya veo, es ese país. ¿De qué época? 2020. 2K, entonces. ¿Entiendes tu situación? Yuanxi negó con la cabeza. Malcador, llévala a la biblioteca para que aprenda más sobre ello. Malcador empujó la puerta y entró. Miró a la hermosa muchacha sentada allí, que era casi tan alta como él incluso estando sentada, y se inclinaba levemente ante el emperador. Sí, mi señor. Malcador abrió el camino en silencio, y Yuanxi lo siguió, observando a su alrededor. De vez en cuando, pasaban grupos de hermanas del silencio y custodios, que miraban a Yuanxi con expresiones extrañas. A juzgar por su altura, ¿era quizás una custodia? Pero nunca había oído hablar de una custodia con alas, e incluso parecía un poco más alta que ellas. En cuanto a una primarca, eso era imposible. Nunca había oído hablar de una que se pareciera a ella, y mucho menos de una primarca. Dentro de la biblioteca, Yuanxi hojeaba libro tras libro a una velocidad increíble. Prácticamente terminaba un libro de un solo vistazo, pero lo grababa todo con perfecta claridad e incluso podía expandir sus pensamientos continuamente. Yuanxi juraba que si hubiera tenido esa eficiencia de aprendizaje en su vida pasada, una puntuación de 750 no habría sido suficiente para desafiarla. Malcador estaba sentado cerca, bebiendo té, parecía haber aparecido de la nada. ¿Cómo es? Ya deberías entenderlo más o menos. Sí, más o menos. Yuanxi levantó la vista.
Ahora estaba completamente seguro de que este era el universo de Waramer. Su cerebro sobrehumano resolvió la historia de Terra y el estado actual de la galaxia en un tiempo extremadamente corto. Custodio, solo tengo una pregunta ahora. Malcador tomó un sorbo de té. Pregunta. ¿Quién soy yo? Eres la primarca número 0, la hija del emperador. Oh, ¿eh? Yuanshi se señaló a sí mismo y preguntó con incertidumbre. ¿Un primarca? Primarca número 0, yo. Mi señor, ahora me ocuparé de mis deberes. Vete entonces. Dentro de la habitación, Yuanshi se enfrentó al emperador una vez más. Siendo sincera, incluso sabiendo que era primada hija del emperador, Yuanshi aún sentía una inmensa presión al enfrentarse a él. Creía que, si hubiera sido una simple mortal, probablemente habría muerto aplastada por la energía y la presencia que irradiaba el emperador. Entonces, ¿tienes alguna idea? ¿Qué preguntas? ¿Qué piensas? Así que eres un experto en acertijos, ¿no? Mientras se quejaba internamente, su cerebro sobrehumano de primarca comprendió instantáneamente la pregunta del emperador. Es muy bueno. Unificar a la humanidad bajo una sola bandera una vez más es una gran visión. No me enojaré. Di la verdad, hijo. El emperador miró a Yuanshi con calma. Yuanshi miró directamente a los ojos del emperador y una oleada de gran coraje brotó dentro de ella. Padre, lo que haces ahora no se diferencia en nada de lo que hacen los señores de la guerra en Terra. Si no supiera que no eres esa clase de persona, pensaría que solo eres un tirano ambicioso. El emperador, sentado en su silla, sostuvo la mirada de Yuanshi, quien estaba sentado en la cama. Yuanshi no apartó la mirada, devolviéndole la mirada fijamente, monólogo interno. No te acobardes, no quedes mal. El emperador ascendió. Tienes razón. De hecho, el emperador sabía desde hacía tiempo lo que decía Yuanshi. Muchos de sus súbditos, e incluso sus allegados, compartían la misma opinión, pero esos asuntos eran insignificantes a sus ojos comparados con el proyecto Weiwei. El imperio no era importante. Era simplemente una herramienta para reunir los recursos necesarios para el proyecto Telaraña durante la Gran Cruzada. Una vez completado el proyecto Telaraña y liberada la humanidad de la disformidad, el imperio podría dejar de existir. Pero estos planos no podían revelarse a nadie. Por un lado, el proyecto Telaraña debía permanecer en secreto, y por otro, si la gente supiera que el imperio no era importante, ¿quién trabajaría por él con todo su corazón y alma? El propio emperador tampoco importaba. Mientras se lograra el objetivo, al emperador no le importaba su reputación ni su propio fin. Aunque toda la humanidad lo maldijera por tirano al final, mientras se construyera la telaraña, el emperador la aceptaría. Entonces, ¿cuáles son tus ideas? Bueno, ¿qué tal si escribo algunas propuestas para que las revise mañana? Yuanshi parpadeó. De hecho, su primer pensamiento fue preguntarle al emperador si podía dejar Terra y buscar un buen planeta para vivir cómodamente. Pero entonces recordó que en el universo de Waramer no se vive con comodidad, solo se espera la muerte. Era mejor trabajar duro e intentar cambiar esta cloaca. Incluso si fracasaba, al menos podría añadir un inodoro más limpio, para no arrepentirse de no haber hecho nada al final. Por lo tanto, cambiar la reputación del emperador era urgente. No solo necesitaba cambiar su reputación, sino también algunas de sus ideas. De esta manera, quizás algunas primarcas menos se rebelarían al final. Si lograba convertir al emperador en una figura paterna amable, tal vez incluso podría tener un final feliz. El emperador irritante. Yuanshi realmente vio un atisbo de belleza en ese rostro decidido. No es de extrañar que Oru se convirtiera en lo que fue después. Resulta que el emperador era realmente muy apuesto, confirmado. Muy bien. Mañana irá a la biblioteca del Palacio Imperial a estudiar. Además, durante este tiempo, encontrarás a alguien que te ayude a entrenar tus habilidades marciales. ¿Hay algún problema? Yuanshi hizo un gesto de aprobación. Dado que se había convertido en primarca, no quería ser una primarca débil en combate. Eso es todo. Descansa por hoy. Está bien. Adiós, papá. Buenas noches. Al ver las puertas cerrarse y ocultar por completo esos 3 pares de alas de un blanco puro, el emperador sonriendo y negado con la cabeza. En su larga vida, el emperador no había cuidado de hijos, pero casi nadie se había mostrado tan animado frente a él. Ante él, se mostraban o extremadamente respetuosos o temblaban de miedo. Al menos, no eran todas sonrisas.
Siendo sincero, el emperador sintió que no estaba mal. Podía percibir que Yuan Shi no le faltaba respeto. Simplemente no quería ser demasiado serio en su presencia. Oye, papá, ¿por dónde queda la cafetería del palacio? La puerta se entreabrió levemente y asomó una cabeza hermosa y favorecedora. Baja las escaleras, gira a la derecha y sigue recto. Está bien, adiós, papá. Papá, ¿dónde voy a dormir esta noche? Menos de una hora después, al ver esa cabeza asomar de nuevo, el emperador sintió una ola de agotamiento mental. Diocleciano, lleva a la princesa mayor a buscar cualquier dormitorio. ¿Princesa mayor? Yo. Un custodio se acercó y observó a Yuan Shi con una mirada de extrema desconfianza. Vámonos, princesa mayor, dijo el custodio, poniendo gran énfasis en el título princesa mayor. Gracias, señor custodio. Es usted una muy buena persona. Diocleciano, que iba delante, casi tropezó. Fingió que no había pasado nada y siguió caminando. El emperador vio todo esto y por alguna razón sintió una sensación de pavor. El futuro emperador. Esto es solo el comienzo. No tienes idea de lo que te espera. En un espacio abierto fuera del palacio imperial, dos figuras doradas chocaron como un rayo, el sonido del metal contra el metal resonó tan denso como una tormenta. Él perdió. El custodio miró la hoja a menos de 1 centímetro de su placa frontal y retiró la lanza que estaba a punto de clavar. Buen juego, señor custodio. Yuan Shi envainó su espada y le dio una palmadita en el hombro al custodio. La habilidad con la espada de su Alteza ya es muy fuerte. Ya no puedo seguir enseñándole a su Alteza. No, no, aún estoy lejos, pero gracias de todos modos, señor custodio. El custodio miró a Yuan Shi, quien vestía una armadura dorada, con ojos que parecían estar observando a un monstruo. Por muy hermosa que fuera su apariencia o respetuosas que fueron sus palabras, no podía cambiar el hecho de que era un monstruo. En tan solo una mañana, había pasado de ser una novata que ni siquiera sabía cómo sostener una espada a una potencia que podía derrotar fácilmente a un custodio. El custodio recordó aquel día, el día en que el emperador les contó a los custodios sobre el proyecto Primarca. En aquel entonces, casi todos los custodios se oponían al llamado proyecto Primarca, pero el emperador seguía insistiendo en su propio camino. El custodio sintió de repente cierta inquietud. Más de 20 primarcas, cada uno un monstruo similar, si se rebelaban contra el emperador, ¿cómo protegerían a su señor? Yuan Shi ignoró las miradas extrañadas del círculo de custodios que rodeaba el campo de entrenamiento y, en cambio, los saludó uno por uno. Mi padre me pidió que aprendiera artes marciales con ustedes. Ya que uno solo ya no puede vencerme, ¿qué tal si le damos unos cuantos más? El capitán general de los custodios, Waldo, permanecía a lo lejos, aún con la lanza apolínea en la mano. Hizo un gesto a dos custodios a su lado, quienes se adelantaron de inmediato. ¿Qué opinas? Se escuchó una voz detrás de Waldo. Waldo no miró atrás. Como el dueño de la voz no quería ser notado, Waldo no mostraría nada inusual. Aterrador. Waldo habló en voz baja, mirando la figura dorada en el centro del campo de entrenamiento, que aún se desenvolvía con soltura contra tres oponentes. Mi señor, ¿realmente cuenta con esos monstruos para salvar a la humanidad? Waldo, la humanidad realmente los necesita. Entonces no niegas que sean monstruos, ¿verdad? Waldo respiró hondo. Eres el emperador. Siempre ves más allá que nadie, así que apoyaré incondicionalmente tu decisión. No hubo respuesta. Waldo sabía que el emperador ya se había ido. Miró a Yuan Shi, quien acababa de derribar a tres custodios, y dio un paso al frente. Muy bien, baja. Jugaré un rato con su Alteza. Yuan Shi miró a Waldo, su cuerpo de primarca sintió una oleada de emoción, el tipo de emoción que uno siente cuando se enfrenta a un enemigo fuerte, temblando desde el corazón hasta las puntas de sus alas. Yuan Shi comprendió que el custodio que tenía ante sí no podía ser otro. Sin duda era el primero bajo el mando del primarca. Constantino Waldo. Comprendió que solo al vencerlo alcanzaría el poder de combate de una primarca y estaría capacitada para cambiar la desesperada situación del futuro. Entonces Yuan Shi se enojó, alzando la espada larga que tenía en la mano. Era una espada larga que el emperador le había otorgado esa mañana, junto con la armadura dorada que llevaba. Por favor. Sin decir muchas palabras, la batalla comenzó al instante.
La espada larga y la lanza chocaron con una poderosa onda expansiva, y todos los custodios presentes quedaron sorprendidos. El intercambio entre ambos los aterrorizó. Con sus habilidades, apenas podían ver los movimientos del dúo, pero en el fondo sabían que no tendrían forma de resistir tal fuerza y velocidad. Con un golpe contundente que hizo retroceder a Waldo, Yuan Shi escuchó y giró la muñeca. Si solo fuera cuestión de técnica, no podría compararse con el experimentado Waldo. Pero lo más aterrador de una primarca nunca fue la velocidad ni la fuerza, sino la capacidad de aprendizaje. La mirada de Waldo se agudizó. En menos de un minuto de lucha, el oponente se había adaptado a su ritmo de ataque y realizaba contraataques efectivos. Verdaderamente digno del linaje del emperador. Como el emperador quería que ayudara al otro a crecer tanto como fuera posible, como capitán general de los custodios, tuvo que darlo todo. Tío Ma, ¿de verdad tengo poderes psíquicos? Dentro del palacio, por la noche, la alta figura de Yuan Shi estaba acurrucada en una silla mientras le preguntaba al anciano que bebía té frente a ella. Por supuesto. Te descubrimos ese día precisamente por las fluctuaciones psíquicas de tu cuerpo. Y como el emperador espera que lideres las guerras de unificación de Terra, tener un medio extra siempre es una buena idea. Así es. Temprano por la mañana, mientras Yuan Shi dormía profundamente, el emperador la levantó. Aturdida, Yuan Shi recibió una armadura dorada y una espada larga. Antes de que pudiera hablar, el emperador habló directamente. Hablaremos de los planos del proyecto más tarde. Hoy, ve directamente al campo de entrenamiento para entrenar con los custodios. Por la noche, busca a Malcador para aprender poderes psíquicos. En unos días, anunciaré que eres el comandante de las guerras de unificación de Terra. Al oír esto, Yuan Shi se despertó al instante. ¿Las guerras de unificación de Terra? En ese momento, las guerras de unificación de Terra apenas habían alcanzado la mitad de su desarrollo. Centradas en el Palacio del Himalaya, la mitad de las pequeñas fuerzas dispersas en el continente euroasiático habían sido eliminadas, pero aún quedaban muchos contendientes de peso. Como dice el dicho, el primer paso siempre es el más difícil. La parte más difícil de la Gran Cruzada fueron, sin duda, las guerras de unificación de Terra al principio. Terra hizo honor a su nombre como premio estratégico, sin jugar a lo básico. Todo tipo de fuerzas capaces de ocupar varios sistemas estelares en otras partes se apiñaban en Terra como caudillos locales. Genéticos raros, hombres de hierro remanentes, tecnología oscura, hechiceros del caos, todo tipo de peces gordos se encontraban en esta pequeña extensión de tierra de Terra. Comparados con ellos, los guerreros trueno parecían notablemente humanos. En la historia original, el emperador se desentendió por completo en las últimas etapas de la Gran Cruzada, pero dirigió personalmente las guerras de unificación de Terra de principio a fin. Y ahora, este tipo corpulento y dorado de 4 metros de altura frente a ella le ha dicho que debería liderar las guerras de unificación de Terra. ¿Quién eres tú? ¿De verdad eres el emperador? Yuan Shi se levantó inmediatamente de la cama y se sentó en el suelo, abrazando el muslo del emperador. Papá, en realidad tu linda hija es una perdedora. Por favor, no le digas esas cosas aterradoras, ¿de acuerdo? Yuan Shi miró al emperador con lástima. No estaba segura de si era una ilusión, pero le pareció ver venas abultándose en el rostro del emperador. No, no está en discusión. Vete ya. El emperador agarró a Yuan Shi por el cuello, levantándola como una mascota y abrió directamente una puerta espacial para desaparecer del lugar. TSK, viejo desalmado. Yuan Shi se sentó en el suelo y frunció en labios. Puedo oírte. Una voz sonó directamente en el oído de Yuan Shi. Escuchaste mal. Confiado. JPEG, la disformidad es el lugar donde convergen las emociones de todo ser vivo. No hay tiempo, ni espacio, ni leyes físicas. Las proyecciones de cada alma del universo se reúnen allí como una galaxia formada por innumerables estrellas. Entre ellos, los más dotados están profundamente conectados con la disformidad. Pueden extraer poder de ella, obteniendo habilidades milagrosas como la previsión y la lectura de mentes, todo lo imaginable y mucho más. La gente los llama psíquicos. Pero recuerda, todo don tiene un precio. Cuando obtengas tal poder, prepárate para que ellos te noten más fácilmente. Yuan Shi, siguiendo las instrucciones de Malcador, ahora estaba hundiendo su mente en ese maravilloso estado, buscando el sentimiento dentro de su corazón. Después de un momento, Yuan Shi abrió los ojos, sus iris morados como gemas brillaban con una luz extraña. Malcador afirmó.
Yuanxi aparentemente había tenido éxito. Entonces, ¿cómo te sientes? Yuanxi miró a su alrededor, como un cachorro curioso observando sus alrededores. Muy extraño, pero no está mal. Lo que Yuanxi veía ahora ya no era el palacio dorado, sino un mundo nuevo lleno de coloridos rayos de luz. Los deslumbrantes tonos parecían despertar los deseos más profundos del corazón, tentando a quedarse para siempre. No era de extrañar que la pequeña Ma fuera tan adicta a la disformidad. Parecía mucho mejor que la sombra oscuridad de la realidad. Recuerda, niña, solo puedes probar lo que la disformidad te ofrece. Nunca te sumerjas demasiado. Este no es solo mi consejo. Es una orden del emperador. Entendido. Yuanxi parpadeó y cerró su visión psíquica. Por cierto, la forma psíquica de Malcador resultó ser la de un chico apuesto de cabello plateado. Solo tú puedes percibir tus propias habilidades. Entonces, ¿cómo están? Tío Ma, parece que tengo un poco de todo. Yuanxi se rascó la cabeza. Un momento antes, había previsto 2 segundos de antelación y se lo había dicho a Malcador. Malcador no pareció sorprendido. Cuando el emperador creó a número 0, había probado deliberadamente a todos los futuros primarcas. En otras palabras, le había inculcado todas las mejoras posibles. En teoría, Cero poseía las habilidades de todos los primarcas, solo que en una forma más débil. En ese caso, mi tarea está cumplida. Practica por su cuenta, Su Alteza. No te vayas, tío Ma. No me enseñarás, y el tío Baldo tampoco. Solo he estudiado un día. ¿Qué voy a aprender? Yuanxi se agachó, agarrando la capa de Malcador. Dada la diferencia de tamaño, la escena parecía bastante cómica. Malcador se quitó la capa de un tirón. Su Alteza, crea en usted mismo. Ya es formidable. No hay necesidad de perder el tiempo en ejercicios sin sentido. Yuanxi extendió la mano dramáticamente mientras Malcador se alejaba. Genial, apenas 2 días después de esta transmigración, la enviaban a la batalla. La unificación de Terra no había durado ni 100 años. Según el canon, duraría otros 2 siglos. Si a eso le sumamos la Gran Cruzada, el total fue de solo 200 años. La vida de arrepentido parecía tan prometedora, Usotan permaneció inquieto. Como primarca efectivamente, maestro del capítulo de la Cuarta Legión de los Guerreros del Trueno, casi nunca había visto todas las legiones. Los primarcas se reunieron en un solo lugar. En realidad, los Guerreros del Trueno no tenían primarcas. Le preguntó a la primarca de la Tercera Legión que estaba a su lado. ¿Alguna idea de por qué nos convocó el emperador? No. Estos custodios bien podrían ser mudos. Dentro de un campamento fronterizo imperial, 20 legiones los primarcas estaban sentados en círculo. En la entrada, 2 custodios permanecían en silencio, transmitiendo órdenes. No hace mucho, durante una campaña a través de las estrellas, cada primarca recibió la orden de 2 custodios de reunirse aquí. Varias legiones incluso se habían preparado para lanzar ofensivas ese día, ahora pospuestas. De no haber sido proclamada la voluntad del emperador, habrían asediado a los custodios. Se oyeron pasos pesados. Todos en la tienda se levantaron. Rayos de luz dorada se derramaron. Todos sabían que el emperador había llegado. El emperador se abrió paso entre la multitud, observando a la multitud con una mirada severa. Malcador y Waldo lo flanqueaban. Sin embargo, ningún guerrero del trueno miró a los 3 que iban delante. Sus ojos estaban fijos en la figura que estaba detrás del emperador. Era alta, muy alta. Los guerreros del trueno median en promedio 2,70 metros. Ella medía al menos 3,30 metros. Vestía una resplandeciente armadura dorada, 3 pares de hermosas alas blancas en la espalda, cabello blanco como la nieve, ojos encantadores como finas gemas púrpuras. 2 espadas colgaban de su cintura, insinuando una fuerza que contradecía su apariencia. Encarnaba la santidad y la belleza, algo que este universo oscuro y cruel no debería poseer. Usotan se preguntó. Había oído rumores de una esquiva emperatriz. ¿Era ella? ¿Y por qué la había traído el emperador? El emperador colocó su brazo izquierdo sobre el hombro de Yuanxi. La garra de poder resonó contra la armadura cuando ella se vio obligada a pararse a su lado. A partir de hoy, ya no lideraré personalmente las guerras de unificación. Mi hija, Yuanxi, te ordenará en mi lugar. Espero que le muestres la misma reverencia que a mí. El emperador le dio una palmadita en el hombro a Yuanxi, instándola a hablar. Ella respiró hondo y dio un paso adelante ante miradas curiosas, escépticas y divertidas.
Usotan nunca olvidaría ese día. Cómo el santo ángel colocó su mano derecha sobre su corazón, se arrodilló sobre una rodilla y les hizo un voto solemne. Por mi padre, por el imperio, por los guerreros que liberarían a la humanidad de la lucha eterna. Sé que quizás no confíes en mí, que tipos de mi capacidad para guiarte con la misma perfección que mi padre. Es cierto que carezco de su poderío trascendental, de su sabiduría insondable. Sin embargo, juro Yuanshi, hija del emperador, princesa del imperio, dedicar todo mi ser a la causa de la humanidad. Enfrentarme a enemigos aterradores junto a ti hasta derramar mi última gota de sangre. Compartir contigo la gloria de la victoria o el abismo de la derrota. Puede que no haya nacido contigo, pero me alegra morir contigo. Usotan recuerda claramente. Las alas del ángel estaban cubiertas de tierra por estar arrodillado, sus ojos morados parecían brillar. Ayer me dijo que quería practicar más conmigo. ¿No crees que esto es demasiado rápido para ella? Dentro del extenso palacio imperial en la cima del Himalaya, Waldo expresó sus dudas al emperador. Ella acaba de aprender a pelear, ¿y ya le estás pidiendo que lidere un ejército en la batalla? El emperador ni siquiera levantó la vista. En ese momento, él y Malcador usaban sus poderes psíquicos para dividir su conciencia en múltiples partes y encargarse de los asuntos administrativos. No esperaba que fueras tan considerado con número 0 ahora, Waldo. Waldo se hizo a un lado y frunció el ceño. Si tus otros hijos primarcas fueran tan fáciles de tratar como ella, me ahorraría muchos problemas. El emperador se frotó la frente. Estaba realmente ocupada. Aparte de la montaña de trabajo administrativo, las deficiencias de los guerreros trueno aún no se habían manifestado por completo. La nueva generación de guerreros, los Astartes, estaba a punto de completarse, y dentro de poco, tenía que negociar la cooperación con el Adeptus Mechanicus en Marte. La reparación de la telaraña seguía sin pistas. Aunque se desmembrara, el emperador sintió que estaba agotado. Waldo, él dejó liderar el ejército no solo porque creo en ella, sino más importante aún, porque ella no cree en sí misma. Hace apenas unos días, era una simple persona común y corriente de la era 2K. En aquel entonces, la humanidad ni siquiera podía abandonar el sistema solar, pero ahora debe participar en una guerra que abarca toda la galaxia. Así que tiene miedo, tiene miedo. La entiendo, pero quiero que entienda que puede hacerlo. No vino aquí porque su alma, por suerte, entró en el cuerpo de una primarca. Al contrario, solo el cuerpo de una primarca es digno de su alma. Por lo tanto, necesita una prueba que culmine en victoria. Después, se enfrentará a la realidad de que es una primarca y la princesa del imperio. Waldo planteó una pregunta. ¿Qué pasa si ella fracasa? Malcador, que también estaba dividido en 1000 partes y estaba sentado cerca ocupándose de los asuntos, tomó la palabra. ¿A qué viene tanto pánico? Sigo estando yo, y sigue estando el emperador. Waldo miró a los dos viejos que tenían la vida del niño planeada. Acabo de darme cuenta de lo despiadados que son. No tendrás sueldo este mes. No. Solo estaba bromeando. Dentro de una tienda de campaña en la frontera imperial, Yuanshi miraba el mapa estratégico de Terra con el ceño fruncido. Dejando de lado las facciones menores que se derrumbarían con solo tocarlas, aún quedaban muchos huesos duros de roer para el imperio. La nación de Albia, atrincherada en América del Norte. Su monarca se ha negado repetidamente a arrodillarse ante el emperador y ha utilizado máquinas similares a Dreadnoughts de generaciones posteriores y ejércitos para resistir los ataques de los guerreros del trueno varias veces. Las tierras desiertas del Cáucaso, que ocupan las montañas del Cáucaso. Aunque los guerreros del trueno aún no se han enfrentado a ellas, se rumorea que poseen poderosas creaciones genéticamente modificadas. Y Brasil, la fuerza tecnobárbara más poderosa de América del Sur, posee tecnología avanzada de reactores iónicos. La Federación Moranson posee una gran cantidad de unidades psíquicas y un ejército de cyborgs, ocupando la región de Escandinavia, que una vez fue el norte de Europa. El Imperio Pan-Pacífico. Se dice que su líder, Nathan Doom, es una de las personas más inteligentes de Terra. Se rumorea que puede captar cada pensamiento de los ciudadanos que gobierna y posee máquinas capaces de controlar y distorsionar las mentes de otros. El Imperio Ursh, atrincherado en Asia Central. Aunque su poder tecnológico no parece equiparable al de otros tecnobárbaros, posee fuerzas inquietantes y poderosas. Estos son solo los huesos duros de roer. Esas facciones menores tampoco pueden ignorarse. Solo parecen débiles en la superficie.
Si se les presiona demasiado, podrían sacar alguna reliquia de la era oscura de la tecnología de la nada, gritando algo como: «Maldita sea, me estás acorralando». Pues vámonos. Mientras mandan a todos al infierno. Yuanshi tenía una mirada amarga en el rostro, maldiciendo al emperador en su corazón una y otra vez. ¿Quién le da a alguien una batalla de primer nivel? Ya seas una mula o un caballo, hay que sacarte a pasear, pero llévame directamente al campo de batalla. ¿Qué intentas hacer? ¿Su Alteza está insatisfecha con nuestras acciones pasadas? Iligos, la primarca de la Sexta Legión de Guerreros del Trueno, preguntó con cautela a Yuanshi. Desde hacía un momento, la expresión de la princesa estaba extremadamente distorsionada. Naturalmente, no creía que Yuanshi encontrara al enemigo difícil. Solo creía que su Alteza expresaba su insatisfacción. Yuanshi agitó las manos apresuradamente. No, no, señor Iligos. Ha actuado de forma impecable. Le agradezco mucho su esfuerzo. De lo contrario, ahora tendría un dolor de cabeza aún mayor. Estaba pensando en cómo se debe librar esta guerra. Iligos estaba abrumado por el favor. ¿La princesa lo llamaba señor? Ignorando las miradas de envidia de sus colegas, le preguntó a Yuanshi. Entonces, Su Alteza, ¿qué opina? La mirada de Yuanshi se agudizó, y su aura decadente y perezosa se desvaneció al instante. Todos, por favor, ayúdenme a encontrar algunos mortales. No necesito mucha fuerza, solo ingenio e inteligencia. ¿Mortales? ¿Acaso Su Alteza no confía en nuestras habilidades? Preguntó apresuradamente Kiliose, la primarca de la 12ª Legión. Confío mucho en usted, señor Kiliose. Yuanshi negó con la cabeza. Pero el siguiente plan solo puede ser llevado a cabo por mortales. Mira, Yuanshi señaló un lugar en el mapa, con una sonrisa de confianza en el rostro. La Federación de Indonesia. Su obispo, Tan, es un auténtico loco. Exige la reproducción forzada de ciudadanos que consideran genéticamente compatibles, mientras que aquellos con lo que él considera linajes inferiores son forzados a la extinción. Casi todos los que se opusieron han sido quemados vivos por sus órdenes. Probablemente no tardará en ser derrocado por sus propios subordinados. Pero no podemos esperar tanto, dijo Yuanshi, levantando el dedo y agitándolo suavemente. Podemos infiltrar gente en la Federación de Indonesia para incitar disturbios en secreto. Tras el derrocamiento de Tan, sin duda se sumirá en el caos. Esa será nuestra mejor oportunidad para atacar. Tras tomar la Federación de Indonesia, Yuanshi volvió a señalar Oceanía, la usaremos como trampolín para atacar directamente el corazón del Imperio Pan-Pacífico. Oceanía. Se dice que Albia y el Imperio Pan-Pacífico están en constante conflicto. Podemos usar la diplomacia. Aprovecha esta oportunidad para cooperar con Albia. He oído que mi padre parece admirar bastante a su señor. Atacaremos el Imperio Pan-Pacífico desde dos flancos. De esta manera, se eliminarán las principales amenazas en el frente oriental del imperio. Las facciones del oeste son demasiado complejas. Pero recuerden, Yuanshi levantó la vista y observó a todos los guerreros del trueno, el ataque a la Federación de Indonesia no debe ser apresurado. Si el enemigo aún no se ha fracturado por completo, una intervención externa podría unirlos. Eso sería más una pérdida que una ganancia. Por eso quiero encontrar mortales. Las características de los guerreros del trueno son demasiado obvias. Es imposible infiltrarse. Pero no se impacienten. Aún les esperan muchas batallas difíciles en el futuro. ¡Viva Su Alteza! La tienda resonó con un rugido como el de las olas rompiendo. Los guerreros del trueno no pudieron ocultar su emoción, y sus dudas se desvanecieron como la nieve. Todos creían que, en poco tiempo, Terra sería unificada por el Imperio y serían lanzados al campo de batalla galáctico para luchar por toda la humanidad. Emperador. Tienes razón. ¿Quién es la persona más inteligente del universo? Soy yo, debo ser yo, solo puedo ser yo. Nathan Duun creía firmemente que si alguien poseía la sabiduría y el poder de dominar todo, esa persona solo podía ser él mismo. Hay una línea muy fina entre un genio y un loco, y Nathan Duun era el que caminaba por la cuerda floja en esa misma línea. En la cima de una ciudad colmena en algún lugar de Oceanía, Nathan Duun se levantó de su asiento y se quitó un casco conectado a una densa red de tubos. Tenía ojos azules y cabello corto de color blanco plateado, lo que no se diferenciaba en nada de un mortal sin modificaciones.
Sin embargo, en realidad, el cerebro de Nathan Doom había sido modificado para un desarrollo completo, y una exquisita ingeniería genética le había otorgado vida casi eterna. Y estos eran solo una pequeña fracción de sus insignificantes logros. Volvió a mirar el asiento y el casco conectados por cables y tuberías. Ese era su invento del que estaba más orgulloso, capaz de monitorear el corazón de todos a su alcance e incluso manipular sus pensamientos. Verdaderamente perfecto. ¿Quién sino Nathan Doom podría lograr algo así? Caminó hacia la enorme ventana que iba del piso al techo y observó a sus súbditos dentro de la ciudad colmena. Pobre Don, probablemente aún no conoce su destino. Quizás sus días como arzobispo estén llegando a su fin. Seguramente lo matarán. Mientras Nathan Doom hablaba, sus manos presionaron fuertemente contra el cristal y las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos. ¿Acaso Ángel va a actuar contra mí? ¡Qué desgarrador! Quizás debería detenerla. Sí, así es, el mejor plan ahora es impedir que divida la Federación de Indonesia. La tecnología de teletransportación Warp es muy eficaz para viajes interesantes medidos en años luz, pero en un planeta es propensa a retrasos. Por lo tanto, mientras se impida al Imperio ocupar Indonesia, su amenaza al Imperio Pan-Pacífico se verá significativamente debilitada. Pero. De repente, Nathan Doom cayó de rodillas y sus manos agarraron firmemente su propia garganta. La deseo, Ángel, Ángel, la deseo tanto. Nathan Doom era un genio, y aún más un loco. Poseía un deseo casi paranoico de control, por lo que vigilaba los corazones de todos sus súbditos. Anhelaba tener todas las cosas bellas a su alcance. La ciudad-estado de Ork, en la Antártida, poseía satélites capaces de monitorear todo el globo, y Nathan Doom los usaba a menudo para observar todo lo que sucedía en Terra. Sus métodos eran tan limpios que aquellos necios de Ork no se habían dado cuenta hasta el día de hoy. Ese día, mientras patrullaba Terra como de costumbre, una figura le llamó la atención. ¡Qué hermosa creación, como un mensajero divino de las Biblias de la antigua Terra! Reconoció la alta figura junto a Yuan Shi, el emperador. Quizás en términos de perfección, el emperador no se quedó atrás, pero la intuición de un hombre astuto había impedido que Nathan Doom hiciera nada durante mucho tiempo. Hasta ahora, Nathan Doom solo había considerado al emperador como un líder militar en ascenso. Pero ahora, este líder caudillo había creado un ser que incluso él admiraba. Extraordinario. Si le arrebatara esa hermosa creación, ¿qué expresión pondría? Nathan Doom se había estado devanando los sesos pensando en cómo llevar a Ángel a su territorio, sin imaginar que ella realmente viniera a él. Pensó que debía ser una decisión del destino. Los cielos querían entregar esa hermosa criatura a Nathan Doom. Así que, don Nathan Doom levantó la vista, con una extraña sonrisa en su rostro, aún bañado en lágrimas. Por favor, date prisa y muere. Qué ganas de conocer a Ángel. Se puso de pie y miró el borde del cielo oscuro. Ángel, ven. Estoy aquí esperándote. Ven pronto. Yuan Shi sintió un escalofrío arrepentido sin razón alguna, como si alguien repugnante la estuviera mirando. Yuan Shi miró la barrera psíquica antivigilancia. Seguramente no. ¿Podría existir una vigilancia capaz de penetrar incluso su propio poder psíquico? Sacudiendo la cabeza, Yuan Shi miró la fila de mortales temblorosos que estaban frente a ella. No os pongáis nerviosos, soldados. Yuan Shi esbozó una cálida sonrisa. Soy Yuan Shi, hija del emperador. Supongo que eres la flor innata del ejército. ¿Puedo preguntar por qué nos ha convocado su excelencia? Preguntó un mortal con nerviosismo. Era solo un personaje secundario en el ejército, pues solo había alcanzado el puesto de líder de escuadrón gracias a su inteligencia y a su ingenio, pero nunca esperó que la hija del emperador les concediera una audiencia especial. Tengo una misión que confiarles. Yuan Shi se inclinó hacia adelante, mirándolos a los ojos. Quiero que se infiltren en la Federación de Indonesia para orquestar disturbios e incitar el mayor conflicto posible entre su arzobispo y la gente común. Nos reuniremos con ustedes en el momento oportuno. Solo tengo una exigencia. Nuestro objetivo es únicamente la clase dirigente encabezada por el arzobispo. Hay que evitar las bajas civiles en la medida de lo posible. Sé que esta misión es peligrosa, pero el imperio los necesita, y la humanidad también. Esto podría sonar un poco arrogante, así que, les prometo que, a todos los involucrados en esta misión, independientemente de si ocurren accidentes, el imperio tratará a sus familias con el mayor cuidado.
Si regresan sanos y salvos, personalmente les otorgaré una gran riqueza. Quienes se desempeñen excepcionalmente serán recompensados generosamente. Yuanxi se dio la vuelta. Volveré en un minuto. A quienes permanecerán aquí después de un minuto, los consideraré dispuestos a participar. Yuanxi se dio la vuelta. No faltaba nadie. Sonrió e hizo una reverencia solemne. Mi más sincero agradecimiento a todos. Y cuídense. Todos los mortales presentes estaban increíblemente emocionados. Siendo honestos, infiltrarse en una nación enemiga podría ser más seguro que el campo de batalla. Además, dado que la princesa había dicho y hecho tanto, ¿qué más podía decir? Ofrécele lealtad a Yuan Kaka. Lealtad. Mientras todos salían, Yuanxi suspiró. ¿De dónde sacaría el dinero? Ahora mismo, no tenía ni un céntimo, salvo para su ropa. Pero no importaba. Que ella no lo tuviera no significaba que los demás no lo tuvieran. Yuanxi utilizó su poder psíquico para contactar al emperador. Yuanxi. Hola, querido papá, ¿estás ahí? Emperador. ¿Qué pasa? Yuanxi. Deja caer algunas monedas de oro. Emperador. Kobalar, en ese momento, no era más que un simple fabricante general. Si Terra era el proverbial estanque poco profundo repleto de peces gordos, Marte no era la excepción. Como mundo forja de la humanidad de la Edad de Oro, Marte alimentó un culto único a la máquina. Cada mecanismo poseía un espíritu, y un gran Omnisia velaba por sus fieles motores. Pero ¿cómo era exactamente el Omnisia? Ninguna de las dos facciones se ponía de acuerdo, así que simplemente veneraban a sus propias versiones. Si Marte albergaba 10.000 sectas, tenía 10.000 dioses máquina. Una exageración, quizás, pero no mucha. El Adeptus Mechanicus de Aar era solo un culto intermedio entre ellos. Su Omnisia era el Omnisia. Si no se le hubiera molestado, Aar habría vivido una vida piadosa y sin incidentes. Entonces llegó un gigante dorado. Aar se burló. Solo otro señor de la guerra terrano. El hedor de Terra lo seguía hasta Marte a mendigar. Es cierto que las expediciones marcianas habían intentado saquear la tecnología de Terra, pero la zona de aniquilación terrestre era brutal. Todas las fuerzas regresaron arrastrándose ensangrentadas. Este advenedizo podía superar en rango a Ar, pero el orgullo le impedía la deferencia. Nadie, salvo el Omnisia, lo obligaría jamás a arrodillarse. Y acepto tu alianza. El coloso dorado había pisado Marte, reparó una reliquia que el culto entero había fracasado en reparar durante siglos, expresando con naturalidad un conocimiento que ningún erudito había descubierto en 100 años. Aar ya veía a tecnosacerdotes entonando himnos binarios mientras escupían aceite sagrado. Aar ya no podía distinguir si el gigante era el heraldo del Omnisia o el mismísimo Dios. El desconocido ascendió y sacó el Tratado de Olimpia, ya sellado. Aar lo leyó detenidamente. Cada augmético de su cuerpo se sobrecalentó y expulsó aceite. El Omnisia reconoció como única ortodoxia a Marte, ¿ya la galaxia? ¿Estaba soñando? Sorbo. Por supuesto. Nuestro escudo es un águila bicéfala. Mechanicus e Imperio por igual. Durante la Gran Cruzada, cualquier tecnología redescubierta será tuya para que los estudios primero. Por el Omnisia, lo que sea, solo firma. Aar levantó su lápiz. Majestad, creo que deberíamos esperar hasta que unifiquen Terra. La cordura regresó. ¿Prometiste la galaxia antes de conquistar Terra? Conquista un planeta primero. Entonces Aar creería en el dominio galáctico. Por ahora, paciencia. Muy bien. El emperador ascendiendo. Podía esperar. Ejem. No podemos marchar abiertamente sobre Terra, pero forjaremos sus armas. Llámenlo una asignación del tratado. Hablo a Aar. Fuera el gigante genuino o fingiendo, lo necesario para ganar la batalla campal terrestre y honrar su pacto. El emperador sacó una pila de esquemas. La servoarmadura MK2, todas las armas y municiones. El equipo básico de los futuros Astartes. Entonces estamos en deuda contigo. Aar se sintió extrañamente estafado, pero la suerte estaba echada. Mi señor, ¿cómo le fue? De regreso al palacio, Malcador presionó al emperador para obtener noticias. ¿Están de acuerdo, después de que Terra se unifique? ¿Cómo está el número 0? La niña está provocando malestar en la Federación de Indonesia. Ha absorbido a las potencias menores circundantes. Ahora todas juran lealtad al imperio. El emperador hizo un breve gesto de aprobación. Waldo, toma 300 custodios. Reúne a los huestes occidentales.
Yo mismo dirigí la expedición. Waldo saludó y se fue. Malcador preguntó. ¿No la dejarás conocerlos todavía? El emperador se frotó las sienes. Aún es demasiado pronto para ella. Tan terminó otro día de trabajo, otro día dedicado a mantener su rebaño genéticamente puro. ¡Qué agotador! Archicardenal. Un golpe interrumpió su ensoñación. Se tragó la irritación. Entre. Un sirviente se coló y se arrodilló. Archicardenal, se produce disturbios en varias viviendas inferiores. Perdimos algunas fábricas. Ejecuten a la chusma de inmediato. ¿Tengo que enseñárselo todo? Guardias, llévenlo y quémenlo vivo. El hombre pidió clemencia, golpeándose la frente ensangrentada contra el suelo pulido. Misericordia, archicardenal. Misericordia. ¿Te atreves a manchar mi suelo? Tortúrelo primero y luego quémalo. Los guardias se llevaron al desgraciado y unos guardias silenciosos limpiaron la sangre. Tan inhaló profundamente, recuperando la calma. Antes de acostarse, escribió en su diario. Nada destacable hoy. En las llanuras desoladas y oscuras, los intensos disparos de armas de fuego y artillería se tejían formando una red. Los guerreros del trueno se agarraron con fuerza sus lanzagranadas y gritaron. Unidad. 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 Mientras lanzaban un poder de fuego infinito hacia los enemigos del emperador. Eran un grupo de monstruos modificados genéticamente, de unos 2 metros de altura y equipados con varias armas pesadas. Incluso como criaturas de baja inteligencia, no debían subestimarse. En el centro del campo de batalla, donde la matanza fue más brutal, innumerables miembros cortados volaron por los aires y cayeron como lluvia. Yuanshi sostenía una espada en cada mano, moviéndose como una picadora de carne en el campo de batalla. Cada enemigo que se le presentaba era frágil como la paja. Con cada golpe de sus espadas largas, innumerables enemigos caían, y ella danzaba entre las balas, el fuego de artillería y los ataques enemigos, evadiéndolos todos. Permanezcan cerca de su Alteza. Usotan gritó fuerte, y un gran contingente de guerreros del trueno siguió a Yuanshi a través de la brecha que ella abrió en el campo de batalla, vertiendo frenéticamente potencia de fuego sobre los enemigos circundantes. En una pequeña ciudad-estado no muy lejana, un hombre, de pie en la muralla, observaba a Yuanshi acercarse. Preguntó a quienes lo rodeaban. ¿Es demasiado tarde para rendirnos? Originalmente era solo el líder de una potencia menor, sin querer involucrarse en las guerras entre las facciones principales. Solo quería quedarse en su pequeño territorio. Pero hace unos días, recibió una llamada repentina. Decía ser la princesa del imperio y esperaba unirse a él. Había maldecido en aquel entonces, pensando. ¿Quién demonios se creen que soy? ¿Qué tiene de bueno el imperio? Tenía una sola frase para ellos. ¿Quieren mi territorio? Ni hablar. ¿Quieren mi vida? Pues vengan y traten de quitársela. Entonces llegó Yuanshi. Estaba lleno de confianza, creyendo que su ejército de humanos modificados era invencible. ¿Crees que puedes derrotarme con tan pocas fuerzas? Estás soñando. Y entonces, su ejército fue prácticamente masacrado. ¿Era siquiera humano? El pobre señor de la ciudad observará la figura que masacraba a su ejército como si fueran pollos y quiso huir de inmediato. Al darse cuenta la vuelta, casi se le paró el corazón. La figura que había sido invencible en el campo de batalla ahora estaba frente a él. Solo entonces el señor de la ciudad se dio cuenta de lo alta y hermosa que era. Esta criatura mítica sin duda no era humana. Yuanshi esbozó una sonrisa. Normalmente, todos los presentes habrían quedado encantados con una sonrisa tan hermosa, pero en ese momento, esa sonrisa salpicada de sangre solo inspiraba terror. Hola, señor de la ciudad Lantis, por fin nos conocemos. Soy Yuanshi, hija del emperador, princesa mayor del imperio y comandante del ejército actual. Te llamé una vez, pero quizás porque no nos conocíamos, nuestra conversación no fue muy agradable. Ahora podemos tener una charla más detallada. Jaja, Su Alteza Yuanshi, todo es un malentendido, un malentendido. Yuanshi se inclinó y palmeó el hombro del mortal, girándolo para que mirara hacia abajo con ella. En ese momento, filas de guerreros del trueno permanecían en silencio bajo las murallas de la ciudad. ¿Y el ejército de humanos modificados del señor de la ciudad? ¿Qué quedó además de las extremidades esparcidas por las llanuras distantes? Lantis perdió repentinamente toda su lucha. Respiró hondo. La ciudad-estado de Lantis se fusiona con el imperio. De ahora en adelante, estoy a tu disposición. Bien.
Pronto alguien vendrá a coordinar contigo. Has tenido éxito como señor de la ciudad. Los mortales han vivido bien bajo tu mando. Tu posición no cambiará, e incluso podrías ascender en el futuro. Sigue así. Yuanshi palmeó el hombro del señor de la ciudad y saltó desde el muro de 20 metros de altura. Batió sus alas y aterrizó con la ligereza de un pájaro. Los guerreros del trueno se separaron para abrirle paso. Usotan, envía un escuadrón a buscar suministros. El resto, retírense. El grupo llegó como un torbellino y se fue con la misma rapidez. Silencioso, eficiente y letal. Así evaluaban todos a este ejército. De vuelta en la misma tienda, Yuanshi escuchaba informes mientras hojeaba un libro en la mano. Su intención era cambiar el destino de los guerreros del trueno. Durante este tiempo, le había preguntado al emperador al respecto en ocasiones. El emperador no le había ocultado nada y había accedido a que Yuanshi encontrara la manera de resolver la inestabilidad genética de los guerreros del trueno. Pero Yuanshi no sabía cómo hacerlo. No le quedaba más remedio que aprender. Era cierto que uno nunca deja de aprender. Incluso como primarca, tenía que estudiar mucho. Recientemente, Yuanshi había estado leyendo con voracidad, estudiando los manuscritos originales del emperador para la creación de los guerreros del trueno. Sentía que se le iba a caer el pelo si seguía estudiando. Y eso no era todo. Una vez que los Astartes debutaran, tendría que ayudar a sus hermanos a corregir los defectos genéticos de sus vástagos, o de lo contrario podrían recurrir al caos por ello, y no habría nadie a quien culpar excepto a sí mismos. Su Alteza, han llegado noticias de la Federación de Indonesia. Ah. Yuanshi cerró el libro. Léelo. El arzobispo Tan ha enviado un gran número de tropas para reprimir la resistencia, pero los disturbios en la base de la ciudad colmena se están intensificando y son casi imposibles de contener. Yuanshi tamborileó con los dedos sobre la mesa. Envíen el aviso. Retiren rápidamente a todos los del sur del imperio que hayan completado sus misiones. Quienes puedan terminar pronto, que se den prisa. Quienes no, que abandonen sus misiones. Mantengan las fuerzas defensivas básicas en cada puesto de avanzada y reúnan a todas las demás tropas aquí. Notifiquen a nuestros agentes dentro de la Federación para que difundan que el pueblo del imperio vive en paz y prosperidad, y que el emperador es benévolo y sabio. Preparen el equipo y estén listos para atacar en cualquier momento. Sí. Yuanshi miró a su alrededor. Las primares de las legiones cuarta, sexta, duodécima, decimotercera y decimonovena de los guerreros del trueno estaban reunidos a su alrededor. Yuanshi irritando. No se impacienten, guerreros. La victoria que hemos estado esperando está llegando. Dentro de los enormes ventanales que iban del piso al techo en la parte superior de la ciudad colmena, Tan miró hacia la ciudad de abajo con un rostro sombrío. En algún momento desconocido, todo empezó a volverse en su contra. Malditos. Plebeyos despreciables, ¿de dónde sacaron el coraje para oponérsele? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Pequeñas chispas se encendieron bajo los pies de Tam. No eran chispas. Eran explosiones. Mirando hacia abajo desde arriba, incluso las explosiones masivas eran solo chispas diminutas. El contraataque del ejército había comenzado. Normalmente, los civiles amotinados serán rápidamente intimidados y silenciados por el ejército. Pero hoy, la aparición del ejército solo avivó la ira popular, reprimida durante mucho tiempo. Su visión era simple. Sobrevivir. Vivir como personas comunes. Pero el gobierno tiránico de ese maldito arzobispo les había arrebatado incluso ese deseo más modesto. Así que se rebelaron. Ya que morirían, se resistirían o no, mejor que murieran en un resplandor de gloria. Alzaron sus armas rudimentarias y repelieron oleadas de soldados. No había terminado, ni mucho menos. Iban a acabar con ese pecador de una vez por todas. Tan lo fulminó con la mirada, viendo cómo su ejército era rechazado una y otra vez. ¿Para qué sirven? Ni siquiera pueden con una rebelión de plebeyos. Son todos idiotas. No, arzobispo. Tan se giró para ver al que había hablado. El sirviente que lo seguía, el que se suponía que debía mantener la cabeza baja y permanecer en silencio para siempre. Mantuvo la cabeza en alto, mirando directamente a Tam. No había miedo ni ira, solo serenidad en su mirada. Esto no es una rebelión. Esto es una revolución. Esta rebelión, o quizás una revolución, se encendió como un fuego furioso, alimentado por una ira reprimida durante mucho tiempo, que buscaba quemar todo desde abajo.
Sin embargo, como caudillo militar arraigado en Terra, las cartas ocultas de la Federación de Indonesia no debían subestimarse. Justo cuando el ejército revolucionario estaba a punto de llegar al palacio del arzobispo, Tan envió a su ejército más poderoso, la unidad de los hombres de hierro. Como los culpables que sumieron a la humanidad en la era oscura, todos sabían con exactitud lo poderosos que eran los hombres de hierro. Aún así, los señores de la guerra de Terra mantenían a algunos hombres de hierro prácticamente ocultos. No les importaba que se rebelaran. Mientras no los activarían, no lo harían, ¿verdad? Antes no era necesario activarlos, pero ahora sí, si no, se acabarían. A medida que esos trozos de hierro blanco plateado se desplegaban en el campo de batalla, la situación se empeoró excesivamente. Fueron incansables, ignoraron las balas del ejército revolucionario, y su denso poder de fuego obligó a los revolucionarios a una retirada constante. Sois un montón de inútiles, todavía tengo que confiar en mi unidad de hombres de hierro. Tan se burló frente a la ventana que iba del piso al techo. Estos plebeyos finalmente habían perdido contra él. MMM. Tan notó algo de repente. Un grupo de cazas se acercaba al cielo lejano. ¿De quién era ese ejército? ¿Quién los había enviado? Los jets pasaron rápidamente, dejando caer cápsulas de aterrizaje como gotas de lluvia. Las puertas se abrieron, revelando guerreros trueno completamente equipados. Yuanshi tomó la delantera, abriendo de una patada la puerta de la cápsula de aterrizaje. Desplegó sus 3 pares de alas mientras sobrevolaba al ejército revolucionario en retirada como un halcón, dirigiéndose directamente hacia los hombres de hierro. En realidad, sobrevoló usando poder psíquico. Los guerreros del trueno también rugieron, siguiendo a Yuanshi mientras cargaban contra el enemigo. La mayor parte del ejército revolucionario estaba algo aturdida. ¿Quiénes eran estos gigantes? Sin embargo, los ojos de algunos brillaron de emoción, y al poco tiempo, varias personas dieron un paso al frente. Son el ejército imperial mencionado antes. El emperador debe saber que estamos a punto de fracasar, así que envió a su ejército a salvarnos. Yuanshi destrozó a los hombres de hierro que tenía delante, luego se giró para enfrentar a las miles de personas, levantando la espada larga en su mano. Soy Yuanshi, la princesa mayor del imperio, hija del emperador. En nombre de mi padre, el futuro señor de la tierra e incluso el futuro emperador de la humanidad, les traigo salvación y libertad. Declaro que la era del gobierno de su arzobispo ha terminado. Lo que sigue será una nueva era de razón y esperanza, atraída por mi padre. Los gritos se alzaron como una marea mientras todos avanzaban. Era el palacio del arzobispo, el palacio de su enemigo, y habían esperado este día durante mucho tiempo. Yuanshi continuó luchando contra los hombres de hierro que la rodeaban. Tenía que admitir que eran impresionantes. Bajo la poderosa capacidad de cálculo de la IA, apenas podía seguir su ritmo. Además, carecían de puntos vitales. Incluso con solo una pequeña parte intacta, intentarían desesperadamente obstruir al enemigo que se les presentaba. Yuanshi sacó una segunda espada larga. Las legiones cuarta, duodécima y decimotercera, mantengan la línea. El resto de las legiones, síganme para un ataque de decapitación decisivo. La ofensiva tejida por sus 2 espadas largas era impenetrable, y todos los enemigos eran reducidos a polvo en cuanto se acercaban. Yuanshi ocasionalmente liberaba rayo psíquico para abatir a más enemigos. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Por qué no había noticias? Tan, enojado, empujó la mesa que tenía delante. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son exactamente? Es el poder llamado Imperio del Himalaya. Un sirviente cercano habló con miedo y temor. Ponme en contacto con el jefe de este imperio, rápido. No hace falta. Mi padre está ocupado con un montón de asuntos. No tiene tiempo para contactarte. El aire se quedó en silencio por un instante. Al ver la alta figura que apareció de repente en la habitación, Tan sintió que el corazón se le paralizaba por un instante. Disculpe, tengo algunos asuntos que tratar con su arzobispo. ¿Podría salir un momento? Yuanshi miró al sirviente con una sonrisa, y este se alejó inmediatamente. Honestamente, me estás haciendo pasar por una especie de demonio cuando claramente soy tan hermosa, murmuró Yuanshi para sí misma. ¿Brujería? Tan respiró hondo, recuperando su dignidad de arzobispo. La otra parte le preguntó cómo había entrado. Fue solo una teletransportación warp, lo que podría considerarse brujería warp. Correcto. Aunque tu habitación también tiene un campo Geller, es demasiado débil.
¿Qué quieres, un cambio de dejarme ir? Tan levantó la vista, intentando no perder la compostura mientras miraba fijamente a Yuan Shi a los ojos. Lamentablemente, eso no es posible. Yuan Shi negó con la cabeza con una sonrisa. Si el oponente fuera un gobernante benévolo, su plan principal sin duda serían las conversaciones de paz. Pero, por desgracia, nada consuela más al pueblo que matar a un tirano que lo ha oprimido durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué esperas? ¿Por qué no me matas? Deseo saber la ubicación del conocimiento tecnológico de su federación y darle una muerte digna. Tan se rió. ¿Una muerte digna? Correcto. ¿Quieres que te mate limpiamente o que te entregue a la multitud enfurecida de afuera? De repente, Tan se desplomó, con la cabeza colgando en señal de abatimiento. Tercer nivel del sótano del palacio. La clave está en el iris de mi ojo izquierdo. Gracias. La espada larga se alzó y luego cayó. El gobierno tiránico del arzobispo había terminado. Desde el momento en que los guerreros del trueno entraron en el campo de batalla hasta el final de la guerra, solo habían transcurrido 6 horas. La Federación de Indonesia se incorporó oficialmente al territorio del imperio. Muy bien, muy bien. Dentro del palacio en el Himalaya, Malcador observaba impotente cómo el emperador caminaba felizmente de un lado a otro. Malcador, el niño Yuan Shi realmente superó mis expectativas. Incluso estaba dispuesto a apoyarla, pero no esperaba que lo hiciera tan bien. Si hubiera atacado la Federación de Indonesia por la fuerza, sin duda podría haberla conquistado, pero el costo y el tiempo habrían sido mucho mayores. Además, esta niña es amable tanto con el ejército como con los mortales. No he oído ni una sola noticia negativa sobre ella en todo este tiempo. Bien, muy bien. El emperador podía parecer severo a los forasteros, pero Malcador sabía que siempre que ocurría algo extremadamente feliz, revelaba su naturaleza habladora de viejo padre. Se podría decir que todas las personas de cierta edad tienen algo de eso. Señor mío, ¿ha pensado qué recompensa darle al niño? El emperador se puso un poco más serio. El equipo que lleva la niña fue confeccionado en una sola noche. Planeo fabricar con cuidado otra servoarmadura y 2 espadas de energía de fabricación magistral para ella. Sería mejor si pudieras ver al niño con ese tono y expresión. El emperador nunca mostró su lado paternal y hablador. Cada vez que veía a Yuan Shi, tenía el rostro rígido. Era solo porque Yuan Shi sabía qué clase de persona era el emperador. Si se trata de cualquier otra primarca, hace mucho que habría estallado una guerra familiar. El número 0 está aquí. Waldo empujó la puerta y entró. El emperador se dirigió a la silla del centro, donde una gran pila de asuntos gubernamentales se apilaba sobre el escritorio. Malcador estaba sentado en una silla cercana, tomando con indiferencia un memorial para hojearlo. Waldo quedó a un lado como un guardia de seguridad. Buenos días, papá, tío Ma, tío Waldo. Yuan Shi abrió las puertas y saludó a cada uno con una sonrisa radiante. Waldo y Malcador sonrieron y asintieron en respuesta, mientras que solo el emperador mantenía una cara rígida. Malcador. No tiene remedio. Papá, me comuniqué con Albia. Tienen la intención de jurar lealtad al imperio, pero su monarca dice que quiere hablar contigo personalmente. A Yuan Shi no le importó y continuó hablando con indiferencia. El emperador ascendió, indicando que estaba al tanto del asunto. Has tenido un buen desempeño últimamente. ¿Deseas alguna recompensa? Aunque ya había decidido qué regalar, el emperador seguía pidiéndolo. Si todo lo demás fallaba, simplemente lo enviaría junto con el equipo. Pero por alguna razón, una leve y siniestra premonición surgió en el corazón del emperador. ¿En serio? Entonces papá debe responderme una pregunta. Una pregunta que llevo mucho tiempo queriendo hacerle. El emperador tenía la vaga sensación de que no debía dejar que Yuan Shi preguntara, pero como las palabras ya estaban dichas, no podía simplemente prohibirle al niño que preguntara. Pregunta entonces, niña. Entonces, ¿es cierta la historia de la loba romana? Emperador. Malcador, Waldo. La mirada de halcón del emperador se clavó directamente en los ojos de Yuan Shi, y ella le devolvió la mirada, negándose a quedarse atrás. El emperador se rió de repente. Se rió por pura ira. Él apareció inmediatamente detrás de Yuan Shi, la levantó y desapareció del lugar. Waldo miró a Malcador con expresión aturdida. ¿A dónde fueron? Malcador tomó un sorbo de té y suspiró. ¡Qué pecado! Poco después, los dos reaparecieron.
Yuanshi se agarraba el trasero, llorando y encogiéndose detrás de Malcador mientras se quejaba del emperador, que se había vuelto a sentar. Tío Ma, tienes que hablar con mi papá. ¿Quién anda por ahí dándoles nalgadas a sus hijos? Utilicé poder psíquico para hacerlo, dijo el emperador sin expresión alguna y sin levantar la vista. Aún así, no puedes tocar fondo. ¿Cuántos años tiene el niño? Malvador también intentó persuadir. Tras un momento de caos, Yuanshi se fue, y la atmósfera volvió a ser tan tranquila como el agua. Entonces, ¿qué significaba exactamente su pregunta? Preguntó Waldo de repente, después de un largo rato. Malcador también miró al emperador confundido. Uno era el capitán general y el otro el canciller imperial. Eran muy versados en asuntos históricos, pero realmente no sabían qué tenía que ver esa parte de la historia con el emperador. Emperador. Yuanshi. El emperador rugió en su corazón.